Estamos a puertas de iniciar un proceso de negociación colectiva. Nosotros en el miércoles sindical estamos haciendo la lectura de la nueva normatividad. Tiene bastantes cosas positivas, porque aquí ha habido abusos, que hay que reconocer eso, que ha habido abusos. Si uno ve, por ejemplo, el equipo negociador de FECODE, que es una organización sindical con más de 250.000 afiliados, y tienen un equipo de negociador de 13 personas. Nosotros en la DIAN no podemos tener un equipo negociador de menos de 19 personas porque tenemos 19 organizaciones sindicales. Y el año pasado tuvimos 200 y pico de negociadores. Y este año estaban inscritos 289 negociadores. Entonces, pues hay una diferencia grande entre 19 y más de 200 negociadores. Entonces, eso es uno de los problemas que está buscando corregir la nueva normatividad, pero consideramos que se les fue la mano. Porque cada organización sindical, por el solo hecho de existir, tiene derecho a un negociador. Eso está consagrado en la jurisprudencia, en la Constitución, en los convenios. Y a partir de la sentencia del año 2000, que permitió, que le abrió paso a la libertad sindical y que ya prohibió, digamos, o cambió ese concepto que se traía anteriormente, en el cual el Estado era un Estado paternalista y tutelador que solo permitía una organización sindical por entidad, por lo menos una de base. Entonces se abrió ese espectro, pero indudablemente el problema es que al abrirse ese espectro ha habido abusos de ese espectro. Ese es otro problema. Entonces, aquí pretenden atacar el abuso, que reconocemos que es importante que eso se controle, pero la realidad es que esa pretensión tan importante y que está traspasando el decreto y que, digamos, la reconocemos, pues debe tener en cuenta pues las garantías fundamentales, lo mínimo, los derechos mínimos. O sea que organizaciones grandes y pequeñas deben convivir. Las grandes pues tienen un mayor peso de su representatividad, porque uno no puede comparar una organización, no puede decir que tienen el mismo peso a la hora de tomar una decisión, una organización que tiene 1.500 afiliados con una organización que tiene 25 afiliados. Pues ahí hay un peso específico diferente, porque la organización mayoritaria pues tiene el poder de tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, la representatividad tiene una fuerza muy importante, que hay que reconocerla. Pero eso es distinto a decir que en la mesa solo puede participar las organizaciones grandes y que esa organización de 25 no puede participar al lado de la que tiene 1.500. Esas son cosas distintas porque cada una tiene su propio espacio, tiene su propia gente, tiene su propia representación y una organización no representa a la otra. Quizás ya cuando está en una confederación o en una federación, pues ese tipo de organizaciones representa al conjunto, pero estamos hablando de una negociación de base, en la cual cada organización se representa a sí misma y si hay que tomar una decisión, pues la decisión está a favor o decide la organización mayoritaria. Entonces, esa es la discusión, pero no es una discusión, digamos, donde nosotros tengamos que salir a desechar este decreto, porque este decreto recoge y busca resolver problemas muy grandes que se estaban presentando en la negociación del sector público.
y que realmente habían llevado a que la negociación se desvirtuara. Entonces hay que entender esto en un contexto de las luchas que libramos, de la experiencia que hemos tenido en la negociación colectiva desde el año 2013 y también de los límites constitucionales que hacen pues que todo el mundo tenga garantías, pero las garantías están dadas en su justa proporción. Entonces nosotros reivindicamos el decreto, consideramos que el decreto es un avance importante, pero consideramos que todavía hay que hacerle algún tipo de modificaciones porque faltan algunos aspectos por resolver que esperamos pues se pudiese por la vía del diálogo en la subcomisión del sector público o por la vía también de las garantías constitucionales que indudablemente, si la Corte mantiene su jurisprudencia, pues van a permitir esta mayor participación. Pero lo que sí hay que tener claro es que hay que contener el abuso en el ejercicio de esa libertad sindical. Ha habido abusos y eso no puede seguir pasando porque eso desprestigia al sindicalismo, debilita al sindicalismo, eso va contra el mismo sindicalismo. Una de las cosas que el sindicalismo debe tener es una buena imagen, pero cuando la gente ve esos abusos, se cae la imagen del sindicalismo. La gente dice, no, eso es una vagabundería. Y entonces también tenemos que cuidar eso, porque de eso depende precisamente que el sindicalismo se siga desarrollando, de su responsabilidad, de su compromiso.